mostradas en la vida natural, lo espiritual está comparado con lo natural. Así que como en lo natural un bebé nace y no tiene conocimiento, es dependiente y necesita ser cuidado y dirigido, así también en la nueva vida espiritual en Cristo también se es un niño o un bebé espiritual que se llega sin conocimiento de las cosas o de la palabra, sin nada de recursos como para poder argumentar o decir o hablar o opinar. No, hay que aprender. Hay que aprender. Se nace neófito, o sea, ignorante, desconocido. No sé, estoy en cero. Pero lo que sí sé es la experiencia que tengo con Dios. Esa sí la sé y puedo testificar de esa. Amén. Entonces se avanza como niño, se crece hasta alcanzar la madurez. Estos días son esos días. Amén. En el que desde que el Señor nos salvó, por citar una comparación, desde que nos sacó del mundo, como dice la Biblia, sacó a su pueblo de Egipto y lo llevó a tierra prometida, y así el Señor nos sacó del mundo y nos lleva a la tierra del Espíritu Santo para vivir esa experiencia espiritual. Amén. Así también ahora Dios quiere que avancemos y crezcamos y recibamos su luz, su revelación, su unción poderosa. Entonces estamos en esos días y hermanos, me he dedicado ahora a poner atención en eso, a empezar de lo más sencillo para tratar de ir avanzando hacia lo más completo o hacia lo más profundo, ¿de acuerdo? Porque así es la vida espiritual, tanto se va de un nivel a otro nivel, y conforme uno se dispone y se entrega y busca de Dios, va uno subiendo. Así como se es niño y se alcanza la madurez, así también la vida espiritual, como decíamos, ¿verdad? Vamos subiendo, vamos creciendo, vamos de lo superficial a lo profundo. Entonces es necesario que coloquemos los fundamentos, que tengamos los primeros rudimentos, o que tengamos las primeras palabras, las primeras instrucciones, las primeras enseñanzas. ¿Ok? Ahora, aunque muchos de nosotros ya llevamos muchos años en el camino del Señor, nunca está por demás hacer una revisión. Nunca está por demás hacer una revisión. ¿Por qué? Porque no vaya a sucedernos que de pronto, aunque tengamos 50 o 20 o 200 o 3000, se nos pase uno que estando entre nosotros no se haya convertido de verdad. O que se nos pase alguno que no haya nacido de nuevo. Que se nos pase uno que supongamos que ya, bueno, gloria a Dios, ya está aquí en la iglesia, ya tiene su Biblia y ese, lo otro, pero haya algo que le esté faltando por desconocimiento, o porque aún no ha llegado allí, o porque lo tomamos como que ya había recibido todo esto. No debe ser así. La iglesia tiene que estar llena de gente convertida. ¿Sí? La iglesia tiene que estar llena de gente nacida de nuevo, porque entonces tener las multitudes y no tener nacidos de nuevo es no tener nada. Tener las multitudes, tener las construcciones, tener las instalaciones, tener todo listo, pero no tener gente nacida de nueva, sin el don del Espíritu y sin el poder de Dios, es no tener nada. Es solo tener una religión, es solo tener una organización, una estructura de hombres. Pero la iglesia de Cristo es de Cristo, no es de los hombres. Y Él a su iglesia le da de su Espíritu Santo. Él le da vida. La iglesia tiene vida por Dios, por Él, por el Señor. Por esa razón que decíamos, entonces, vamos una vez más a hacer esta revisión, y espero que sea de mucha bendición para todos nosotros, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar por mencionar nuestro título de hoy: los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué son los rudimentos? Hermanos, los rudimentos son los fundamentos. Los rudimentos son las primeras cosas. Los rudimentos son las primeras instrucciones. Los rudimentos son como los inicios para poder empezar algo. ¿Okay? Y si dice el título, los primeros rudimentos de la doctrina, sabemos que doctrina es enseñanza. Y nosotros tenemos la enseñanza de Cristo. Él es el maestro. Su enseñanza está en toda la palabra de Dios. Está muy clara desde el Evangelio. Amén. Así que con todo lo que el Señor mismo, estando en este mundo, habló y quedó por escrito de su palabra, con esto tenemos luz suficiente para entender la Biblia. Amén. Porque Él es el maestro y Él nos va a enseñar y nosotros lo conocemos. ¿Cuántos conocen a Jesús? ¿Cuántos conocen a Yeshua el Mesías? Jesús es Yeshua. Amén. Su nombre en hebreo. Entonces,
Les quiero platicar ahora, hermanos, que de lo primero que debe ser comprensible desde el Evangelio es la naturaleza divina de Jesús. Amén. La primera enseñanza de Juan capítulo 1, verso 1 en adelante dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, es el Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces eso está conectado con quién es Él. Él no es un ser humano como nosotros. Él es de naturaleza divina. ¿Sí? Porque un hombre no puede salvar a otro hombre de acuerdo a la Escritura y de acuerdo a Dios mismo. Porque todo hombre es pecador. Amén. Venir a este mundo y nacer en este mundo ya nos constituye pecadores. ¿Ok? Entonces, ser humano de acuerdo a la enseñanza de la Biblia es equivalente a decir ser pecador. O sea, no necesita nadie tener como una lista en la que pueda él mismo decir: yo hice esto, el otro, para decir: soy pecador, por esto soy pecador. No sé, ya se es, porque la naturaleza humana así es. ¿Ok? Ahora, Jesús vino a este mundo, pero Él no es de esta naturaleza, porque Él dice: del Padre vengo y al Padre volveré. Él viene de arriba, nosotros no venimos de arriba. Nosotros fuimos creados, Él no es creado. Él es constituido superior, según la carta a los Hebreos, que es lo que Jesús dice. Por eso los fariseos de su época le decían: ¿y quién es este que se dice ser igual a Dios? Jesús, ¿verdad? Cuando Él hablaba y decía, ¿verdad?, que por el dedo de Dios echan los demonios, aquellos se escandalizaban por sus palabras, porque Él les estaba diciendo en relación con su naturaleza, que Él, concebido por el Espíritu Santo, no de hombre. José no tuvo participación. Él vino de Dios, porque Él siempre lo dijo: yo soy el pan vivo que vino del cielo. Eso es lo que Él está diciendo en relación a quién es Él. Él es de arriba. Él es divino. Él no es humano. En ningún momento la Escritura dice que es humano, sino que dice la palabra de Dios que siendo en forma de Dios, Filipenses 2, no se consideró a sí mismo, ¿ok?, sino que se despojó de sí y se hizo siervo. Semejante, dice, en semejanza de siervo. Semejanza no quiere decir igual. ¿En qué se asemeja Él a nosotros? En que Él vino a servir. O sea, en semejanza de siervo. Él vino, por eso dice: he venido a servir, no vine a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate. Amén, hermanos. Amén. Bueno, ok. Por eso es que una de las cosas fundamentales de las que el Señor hablaba y por lo que Él hacía era reconocido, ¿verdad?, como lo que después el apóstol Pablo viene a enseñar el resto de la carta. Pero aquí, específicamente en la carta de los Hebreos, que es una carta difícil, que es una carta profunda y que es una carta que requiere de nociones, viene una vez más a insistir. Y vamos a hacer el resumen para llegar al capítulo 6. Hermanos, en la carta a los Hebreos se muestra la superioridad de Jesús sobre los ángeles, porque Jesús no es un ángel, Él no es un ser creado. La Escritura dice, ¿verdad?, porque a cuál de ellos llamó: mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Y a cuál de ellos dijo, ¿verdad?, le dijo: Dios, tú eres Dios sempiterno. ¿Ok? Jesús es superior a los ángeles, no hay comparación. No hay el ángel Gabriel, ni Miguel, ni Rafael, ni todos los demás ángeles se comparan a Él. Aquí en Hebreos 1 dice que es superior. Amén, porque Él no es creado y todos los ángeles son creados. Después, hermanos, la carta a los Hebreos sigue diciendo en relación a que Jesús es superior a Moisés. Moisés, un hombre ungido, Moisés, un hombre escogido, Moisés, un maestro, un gran profeta de todos los tiempos, pero Yeshua superior a Moshe. Amén. Jesús superior a Moisés. Aunque Moisés tuvo las tablas y vio la gloria, las espaldas de la gloria de Hashem, de Jehová, del Señor Todopoderoso, ahí en el Sinaí, sin embargo, aunque bajó con su rostro resplandeciente, tuvo las tablas, pero el pueblo, Él no pudo meter las tablas en el corazón del pueblo. Él se las enseñó y ellos debían de obedecerlas. ¿Sí? Un gran siervo de Dios. Pues Moisés dijo: profeta como yo os dará el Señor a él oír, y el que no le oiga es anatema, pero el que le oiga sabrá que es Dios. Entonces, hermanos,
semejante a Moisés por el servicio, ¿ok? No en naturaleza de hombre, ¿sí? Moisés es un hombre como cualquiera, ¿sí? Como cualquiera de nosotros, un ser humano o escogido, ungido especial, pero un ser humano pecador. Pero de Jesús toda la escritura dice que Él es sin pecado. Amén. Muy bien, vamos avanzando en la carta a los hebreos, que tiene que ver con el día del Yom Kippur, con el día de la expiación, que tiene que ver con el sacrificio, que tiene que ver con el sacerdocio. Así que la carta a los hebreos dice que Jesús es superior a Aarón, superior a Aarón. ¿Quién es Aarón? Aarón es el hijo de Leví, de la tribu de los levitas, de quienes Dios escogió para hacer un sacerdocio, ¿ok? De la tribu de Leví. Cuando Israel adoró el becerro de oro, Dios había dicho: de todos ustedes me haré una nación de reyes y sacerdotes. De todos las 12 tribus de Israel, o sea, las 70 familias de Jacob, y los no judíos gentiles salidos de Egipto que se integraron al pueblo. Ahí estaban, ¿verdad? Porque Dios no hizo acepción de personas, nunca ha hecho acepción de personas. A todos ellos les llamó su pueblo. Y esos no judíos o no gentiles, ¿verdad? Que no eran pueblo, ahora vinieron a ser parte del pueblo y se integraron entre las tribus. Entonces Él dijo, ¿verdad? Por cuanto Israel ha quebrantado el pacto, porque crearon el becerro de oro, pero los de Leví no lo adoraron. Entonces Dios dijo: ok, haré un gran paréntesis de la determinación de Dios de hacer un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo escogido. ¿Les suena eso? ¿Les suena eso algo en el Nuevo Testamento? Como que Pedro dijo algo así, ¿verdad? Que el plan de Dios se estaba cumpliendo a través de Cristo, pero que no se había cumplido entre el pueblo de Israel por la adoración al becerro de oro. Y Dios, después de este pecado de la idolatría, cuando estaban en el momento de la firma de la ketubá, del pacto matrimonial, del convenio en que Dios el esposo, Israel la esposa, pero Israel es infiel al Señor y practica idolatría, Él dice: ok, ahora los levitas se conservaron, voy a establecer aquí mi pacto con los levitas para mi sacerdocio. Y entonces Dios establece las leyes levíticas y empieza a decir las indicaciones de cómo se harían los sacrificios y cómo habría una posibilidad temporal para que el pueblo pudiera mantenerse cerca de Dios. Por favor, sígame, porque esto es importante entenderlo hasta llegar allí. Entonces Dios escoge a Aarón, sumo sacerdote. Moisés es hermano de Aarón, y él es Aarón Cohen Agadol, sumo sacerdote, y sus descendientes, todos ellos levitas. Y el que no fuera levita no sería sacerdote ni sumo sacerdote. Recuerden esto, la carta a los hebreos está tratando todo este asunto. Pero dice claramente que Jesús, o Yeshua, el Mesías, es superior a Aarón, por lo cual indica que es superior al sumo sacerdote terrenal. El que entraba al lugar santísimo en el Mishkan, o en el tabernáculo, o en el templo. ¿De acuerdo? Aquí hay una nota interesante. ¿Por qué no vemos a Jesús ofreciendo sacrificios? ¿Por qué no vemos a Jesús entrando al interior del templo y encendiendo la menorá y los panes de la comunión, o los panes de la propiciación, y al lugar santísimo? Porque Jesús no es de la tribu de Leví, Él es de la tribu de Judá. Él nace en la tribu de Judá. Entonces, lo cual no, ¿verdad? Podría ser que ni aún el mismísimo Señor viniera y ofreciera el sacrificio. ¿Por qué? Porque el propio Señor, que es el verbo, que es la Torá viva, que es la palabra, se sujeta a su palabra. El Señor mismo, que da la palabra, ni Él se excluye de su palabra. Ejemplo os he dado para que como yo he hecho vosotros hagáis. Pero no es de que él iba a aprender a descubrir cómo ser obediente. No, Él solo lo hace para darnos el ejemplo a nosotros. No porque Él tuviera necesidad, sino que lo hace por nosotros.
Amén. El Señor, esa es la manifestación de su amor. Que todo, hermano, su experiencia, su vivencia en este mundo, haber venido aquí, lo hace por el amor que nos tiene, nos da el ejemplo. Y aún Él se sujeta a su palabra, siendo quien Él es. Él no se excluye, ni siquiera se excluye del sacrificio en la cruz del Calvario para consumar la redención. ¿Te imaginas? Ni siquiera Él se excluyó, al contrario, echó en Él toda nuestra maldad y por su llaga fuimos curados. Denle un aplauso al Rey de la Gloria, al Señor maravilloso. Es santo. Por eso, hermanos, cumple su palabra. No vino a abolir, vino a cumplir. Y nos dio ejemplo a nosotros, que como Él hizo, nosotros hagamos. Entonces el Señor no lo vemos ministrando como los levitas. Muchos piensan que Jesús rechaza todo eso, pero no, es que Él no entra en este orden, porque su sacerdocio es superior al del sumo sacerdote, al de Aarón y de los levitas. Él es un sacerdote de arriba. Su sacerdocio es celestial. Aún la carta a los Hebreos sigue. Cuando ustedes la puedan leer, hermanos, los primeros 7 capítulos, verán que luego habla de Melech Sadik o del Melquisedec, ¿ok? Del Malquisedec, que es el sacerdote, es sacerdote del Dios de arriba. Y voy a hacer la aclaración una vez investigado esto de el Elión, que quiere decir el Altísimo. Algunos hermanos han llegado todavía a suponer erróneamente, por falta de conocimiento de los conceptos hebreos, que hay un Dios poderoso, un todopoderoso y el Altísimo. Y eso, hermanos, es un error muy grave, ¿verdad? En primer lugar, porque Dios es uno, ¿de acuerdo? Un solo Dios, descrito desde la Torá, desde la ley de Moisés. Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y esto habla de su unicidad. Dios es el eterno. El eterno sigue siempre, siempre. Si hace una pausa, ya no es el eterno. Él es el eterno, es continuo. Siempre es Él. Siempre es Él. No puede hacer una pausa y luego seguir siendo Él, porque entonces ya no sería el eterno. Amén. Pero esto habla de su naturaleza, de quién es Él. Esto es algo muy, muy profundo que en otra oportunidad tendremos que describirlo. Por el momento solamente insistir en que no hay, ¿verdad?, más que uno solo que se ha manifestado de acuerdo a todo lo que dice la Escritura, hermanos, que siendo en forma de Dios se despojó a sí mismo, y según la Escritura dice, ¿verdad?, que el misterio de la piedad es ese: Dios ha venido en carne. Amén. Y vino y dio su vida por amor de nosotros, y Él resucitó. Él dio su vida, nadie se la quitó. Amén. Él la dio, Él se dio a sí mismo. No fue que se la arrebataron o que lo tomaron por sorpresa. Dios dice: yo pongo mi vida y yo la tomo, porque yo soy la resurrección y la vida. Amén. Y el que crea en Cristo tiene vida eterna. Bueno, pues entonces, hermanos, avanzando con la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos ahora dice que a pesar de que Melech Sadik o Malquisedec, siendo un sacerdote sin días, sin genealogía, ¿verdad?, sin comienzo ni final, es sacerdote, ¿verdad? Yeshua es superior todavía a este sacerdote, el sacerdote de arriba, porque aquí ya Dios hace una distinción entre el sacerdocio terrenal levítico, el cual habría de terminar, habría de caducar, se habría de completar. ¿Hasta cuándo? Recuerden, hermano, lo que decía hace un momento. El pueblo adora el becerro y Dios hace un ajuste y dice: cuando todos iban a ser los sacerdotes, no, ahora serán los levitas, porque ellos no participaron de la idolatría. Voy a usarlos a ellos, pero con un paréntesis, hasta que llegue el único y perfecto sacrificio, y no más, el de Jesús. Esto es lo que dice la carta a los Hebreos, que cuando Jesús murió fue en forma de expiación para perdonar nuestros pecados. Un hombre no puede dar su vida por otro hombre. Por eso es claro que la Biblia dice que Jesús no es humano, Él es divino. Amén. Él es superior aún a ese sacerdocio. Amén. Y eso es lo que dice la carta a los Efesios. Ahora, ya llegamos al capítulo 6, hermanos, y ya vamos viendo
que el propio Señor Jesucristo había dicho que el ministerio levítico caducaría cuando el templo se destruye, y hasta hoy no se ha reedificado. Y posiblemente, hermanos, no se reedificará, porque es la búsqueda de algo que ya Dios hizo. Porque Jesús, pongan atención, dijo: destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Porque Él es el templo de Dios. Porque Él es, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, que lo tuvo ahí en una revelación gloriosa. Él recibió la instrucción del Evangelio, y Pablo dice acerca de Jesús que Él es la imagen del Dios mismo, del Dios invisible. En Él habita la plenitud de la deidad. En Él habita la plenitud de la deidad. Amén. En Él habita, ¿sí? Entonces Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Muéstranos el camino. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Conoces el camino? Vean, hermanos, la claridad. El Padre y yo, uno somos. Ahí está la respuesta. Y aquí está una vez más la instrucción, que en el resto del Nuevo Testamento va a venir, va a continuar diciéndose, pero ahora en la carta a los Hebreos va a mostrar la superioridad. Y por el hecho de que el Señor mismo, siendo quien Él era, se sujetó a su palabra, y aún estando sujeto a su palabra, siguió siendo superior a los ángeles, a Moisés, a Aarón, al sumo sacerdote y aún a Melquisedec. Aún a Melquisedec. ¿Para qué? ¿Cómo está este asunto? Si la carta a los Hebreos tiene que ver con los sacrificios y el sacerdocio, para que su sacerdocio fuera el que prevaleciera ahora. Porque, hermanos, todos los que estamos en Cristo somos ministros de un nuevo pacto. Amén. Es decir, que el pacto roto desde el Sinaí por cuestión del pecado, vino el Mesías con su sangre y su carne, estableció este nuevo pacto en base a aquel que se había roto. Pero ahora este pacto es perfecto. Este pacto es eterno. Este pacto va a prevalecer, hermanos. ¿Sí? Porque ahora no quedó en nosotros, no quedó en lo que nosotros teníamos que hacer. Él mismo vino y lo hizo. Porque Él juró por sí mismo, no habiendo otro más grande que Él, que lo cumpliría, que cumpliría sus promesas. ¿Y cómo? Si su pueblo Israel vivía pecando y pecando y pecando, entonces Él determina y dice: dejo mi trono y voy a cumplir lo que prometí yo mismo. Amén. Bueno, ok, muy bien. Entonces, ya que estamos aquí, hermanos, y ya que vamos viendo que el ministerio levítico queda caducado y Él establece un ministerio celestial, que son, ¿verdad?, todos los creyentes que ahora ofrecen sacrificio de alabanza y de adoración, como en este lugar, hermano, ¿sí? Que damos alabanza al Señor, y esto sube a la presencia de Dios y es algo glorioso. Amén o no amén. Bueno, a ver si ahora sí le damos al blanco. Vamos al capítulo 6, verso 1 al verso 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Hay pausa, hermanos. Estos textos son a veces poco explicados entre las iglesias o entre los ministros o entre los predicadores, porque los textos quedan complicados, ¿sí? Quedan complicados por la traducción. La traducción al castellano lo complica más. Pero si te vas al hebreo, al texto griego, al hebreo, entonces va a salir la luz. Y lo que el texto quiere decir aquí, hermanos, no es que ya lo primero que aprendimos, imagínense, hermana, y yo le dijera: hermana, lo primero que le enseñé, ¿sabe qué tiene que hacer? Como eran los rudimentos, bótelos. Ahora ya le voy a enseñar bien. No, eso no dice la Biblia. Porque en una casa, por ejemplo, en una casa se echan los cimientos, y ya que los echaste, dice: ya los echaste, bueno, ahora construye del otro lado para que la casa te quede bien. No, ahora en base a esto, ya que quedó bien colocado, porque si no queda bien el cimiento, ¿cómo vas a echar la casa? Ya que quedó bien cimentado, entonces, ok, ya está. Vamos ahora sí a levantar el edificio. Este texto quiere decir, hermanos, dejando claro
los fundamentos, ahora sí vamos a avanzar. Por eso, hermanos, por mucho tiempo, ¿verdad? A veces no se entra en el versículo, pero ya entrados en el versículo, dice, dejando ya, pero no es que los abandones, es dejando ya en claro. ¿Me explico? Amén. Ahí ya entenderá usted. Por tanto, dejando ya en claro los primeros inicios, fundamentos o primeros comienzos de la enseñanza de Cristo, vamos a avanzar. Y ahora, hermanos, lo que quiero presentarles a ustedes es exactamente eso, que el escritor de Hebreos en el capítulo 6, verso 2, ya enlista, desde el 1 y el 2, ya enlista. Y esto es lo que todos ya deberíamos de saber. No solo deberíamos de saber, porque no se trata de oír, sino de hacer. El que tiene la doctrina de Cristo es el que la aprende, la practica y la comparte. Ese es un discípulo, ¿ok? Yo aprendo, practico, veo su eficacia y le comparto a otro. Entonces ya estoy haciendo el discipulado completo. Entonces yo tengo la enseñanza del Mesías, yo tengo la enseñanza de Cristo. Quiere decir que del comienzo yo experimenté, aprendí y escuché sobre el arrepentimiento. ¿Ustedes escucharon sobre el arrepentimiento? ¿Ustedes sabían que había que arrepentirse para venir a Dios? Que lo que el Señor dijo, venid y estemos a cuentas, arrepentidos y convertidos, ¿verdad? Que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Yo creo que es. Porque el primer mensaje para que alguien pueda recibir el perdón y la salvación es el arrepentimiento. Arrepentimiento de obras muertas significa que aunque yo intenté por mérito propio justificarme delante de Dios y dije, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no he robado un banco, yo no he matado a nadie, yo sí me porto bien, yo lo otro, me justifico delante de Dios, no tengo justificación. Y por más que yo intentara como que hacer algo bueno, ay, bueno, voy a hacer una caridad y ya me gané el cielo, porque así dice la gente comúnmente, ay, bueno, ya te vas a ir al cielo con tus zapatos. No, hermanos, solamente en Cristo hay salvación. Nadie va a entrar al cielo por mérito propio, nadie va a entrar con justificación delante de Dios, delante del gran trono blanco. Nadie va a poder decir, ah, yo sí hice lo bien, porque el ser humano es pecador. Ya les digo otra vez, no necesitas una lista de cosas para que tú digas, mira, yo sí estoy justificado, no he hecho esto, o sí hice esto, entonces sí soy pecador. Ya ser humano es ser imperfecto, es ser pecador, aún a veces inconscientemente o siendo inocente, hermano, ya se es. Por eso un pecador no puede salvar a otro pecador, pero el justo por los pecadores sí, y ese es Jesús, ese es Yeshua el Señor. Amén. Bueno, pues entonces dice, ya dejamos en claro lo primero, el arrepentimiento de obras muertas. Número 2, la fe en Dios. Está claro para todos que no recibiríamos como hermano aquí alguien que negara a Jesús. No tendríamos como hermano aquí alguien que no hubiera reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. ¿De acuerdo? Aunque el mundo y la gente dice, no, pues todos somos hijos de Dios, todos no, la palabra de Dios no dice eso. Dice la palabra de Dios en Juan 1, 11 y 12 que a lo suyo vino, o sea, Jesús vino a dar su vida por nosotros, pero los suyos, los de su oficio, los que llama el evangelio, los judíos, es decir, los líderes, los sacerdotes, rabinos y todo este grupo no lo aceptó. Ellos lo rechazaron. Israel lo amaba y creyó en el Mesías, el pueblo común, pero el sacerdocio, el liderazgo dijo, no lo queremos a él, vamos a matarlo. A los suyos vino y los suyos, los de su oficio, no lo quisieron, lo rechazaron. Más a todos los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces hay hijos de Dios y hay quien no es hijo de Dios. Entonces el que es hijo de Dios es el que es nacido de arriba. Porque esto no lo hago yo, no lo haces tú, no lo hace un ser humano, esto viene de Dios. El que nazcas de nuevo viene de arriba. Es el Padre mismo el que determina y ve, ¿verdad? Y dice, yo te escogí a ti desde el vientre de tu madre y te di por profeta a las naciones. Amén. Ahí está la mano de Dios. Amén. No fue Jeremías el que dijo, yo quiero ser profeta. Fue Dios el que le dijo a él, no digas que eres niño. Tú eres profeta para las naciones. Yo te escogí. Dios no cambia, Él sigue haciendo lo mismo. Hermanos, si llegamos a Cristo no fue porque de pronto, ¿verdad? Fuimos buenos o merecedores. No, fue porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Denle un aplauso fuerte al gran Señor nuestro. Gloria a su nombre.
La fe en Dios, pues entonces sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es menester que crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Pero la fe es la emunaj. Amén. En hebreo es la emunaj, la fidelidad. Y si hay algo que alguien nuevo debe de aprender, no solamente es tú crees en Dios y ya todo va a estar bien. No, esto quiere decir séle fiel a Dios. Sé fiel a Dios y no tengas ídolos. Ajá, más claro que el agua, porque entonces hablamos de alguien convertido, es alguien que ya desechó la idolatría. ¿Sí? Hechos 15 dice los apóstoles: ¿qué haremos con estos que se han convertido a Dios de Israel y que han dejado los ídolos? Porque ya es una señal de conversión. ¿De acuerdo? Por eso decíamos, ¿verdad? No se vaya a filtrar a alguien no convertido pensando que ya está convertido, pero todavía tiene imágenes, todavía tiene ídolos. No, entonces no se ha convertido, necesita convertirse de todo su corazón, abandonando lo que no es Dios. ¿Ok? Ese es el corazón. Y ahorita vamos a hablar otra vez acerca del corazón, que el problema de muchos está en el corazón. ¿Ok? Un corazón circuncidado, una persona convertida, un nacido de nuevo, es alguien que ya puso toda su fe en Dios, absolutamente, y renunció a todo lo demás. Amén. Solamente en el Dios su fe, y le es fiel solo a Él. Es decir, que la instrucción que aprende de la palabra la practica, y así vive creyendo la palabra, obedeciendo la palabra y confiando en la palabra. Avanzo un poquito más, hermanos. La doctrina de bautismos. ¿Cómo dice ahí? Bautismos. Bueno, hermanos, entonces en la Biblia encontramos diferentes bautismos. Hemos celebrado el bautismo para arrepentimiento en agua, pero sabemos que está el bautismo del Espíritu Santo. Amén. El bautismo del Espíritu Santo es cuando tú tienes esa manifestación. Cuando a Dios le place, cuando Él quiere y como Él quiere, de darte a ti, ¿verdad? Esa manifestación sobrenatural, esa señal de hablar en lenguas, o de la profecía, o de la sanidad, los milagros, los dones. Son regalos de Dios cuando Él le place y cuando Él gusta, pero Dios sí quiere dar a su pueblo sus regalos. Amén. Entonces hay una forma de bautismo, y hay otras formas que la Biblia habla. Por ejemplo, en el sufrimiento de Cristo, también ese padecimiento se menciona como un bautismo, porque el bautismo es inmersión. Así que el Mesías, antes de al ir a la cruz, iba a ser bautizado en ese sufrimiento, o sea, sumergido en ese dolor. ¿Ok? Esa es una experiencia de la que la Biblia también habla, que algunos habrán de vivir, padecer por la causa de Cristo. Amén. Después dice la imposición de manos. La enseñanza o la doctrina de la imposición de manos era practicada por los apóstoles desde el principio de la iglesia. Tanto era así que por eso surgió luego la expresión cristiano. Vamos a explicar un poquito la etimología de la palabra cristiano, hermano. La palabra cristiano es de uso castellano, pero la palabra cristiano nosotros la hemos dicho como seguidor de Cristo, como un discípulo de Cristo. Pero la palabra misma dice pequeño ungido, porque cristiano o seguidor de Cristo viene de la palabra griega Christos, que significa bañado en aceite. ¿Por qué a los primeros discípulos del Señor, según Hechos dice que les llamaron cristianos? Que ya regresando a la lengua del tiempo, según la escritura, hermanos, se usaba la palabra en hebreo Mashiach. Mashiach es sinónimo de Cristo, ¿sí? Podemos usar las dos. Ambas dicen ungido o bañado en aceite. ¿Por qué se le llamó así a los discípulos? No fue tanto porque luego se identificaban con Jesús, sino porque los de alrededor en Antioquía veían que cuando alguien se convertía, lo que hacían los hermanos era que le imponían las manos, lo bañaban en aceite, y ellos empezaban a orar y profetizar, y esa persona recibía el bautismo del Espíritu Santo. Así que le llamaba tanto la atención a los de afuera que decidieron apodarle los Meshiachim, o sea, los pequeños ungidos. Como su ungido, como es Cristo el Señor, así también ellos. De ahí surgió, hermanos, estas expresiones o estos nombres como apodo.
no era un nombre propio que dijera, vamos a llamarnos así. No, eso lo dijeron otros por lo que sucedía, por la imposición de manos, porque la imposición de manos, hermanos, tiene una transferencia espiritual. Entonces esta enseñanza de la imposición de manos es clara en saber que no cualquiera te debe poner las manos cuando ora por ti, que tú debes de saber que esa persona que ora por ti está en comunión con Dios, porque hay una conexión espiritual, hay algo así que se entremezcla, ¿de acuerdo? Entonces la imposición de manos, que venga el Espíritu Santo sobre nosotros y que el Señor nos toque, ¿sí? O que se imponga manos a través de los ministros para transmitir un don, dice el apóstol Pablo, para impartir un don. De lo que se ha recibido se puede dar, de lo que no se tiene no se puede dar. Entonces, aún, hermanos, cuando el Señor está ministrando por medio de la imposición de manos, Él que es puro nos hace puros a nosotros, ¿ok? Él que es santo nos hace santo. Pero dice la Biblia, tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Yo hablo en lenguas, hermanos. Dios me ha dado don de profecía y ciencia. Y una vez hace tiempo le decía, Señor, yo quiero que me des todos los dones, quiero que me des todos los ministerios, quiero que me... No, pero ya luego dije, no, pero te tengo a ti, entonces ya, contigo lo tengo todo. Amén. Aquí está, hermano, uno que tiene los 5 dones, los nueve dones, los 5 ministerios, y que es el Hijo de María. Se llama Yeshua el Mesías, Jesús el Señor. Él lo tiene todo y lo tiene para compartir. Pero bueno, la práctica de la imposición de manos era también algo elemental. Así que si, hermanos, en algún momento en este tiempo no hemos impuesto manos para administrarles sanidad, liberación o algún don, lo vamos a hacer. Que Dios nos ayude el próximo domingo para tomar tiempo para hacer exactamente eso, bañarlos en aceite, imponerles las manos y orar a Dios para que venga el don del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces seguimos la resurrección de los muertos. Hermanos, ya en la época del Mesías había dificultad porque unos creían y otros no creían. Pero Jesús claramente dijo que sí había resurrección de los muertos, y no solo había resurrección, Él era la resurrección y la vida. Así que esto era algo aprobado, cuestionado en su tiempo, pero Él dijo sí hay resurrección, y por eso se seguía enseñando sobre la resurrección de los muertos. Hermanos, la resurrección con sus tiempos, sus momentos, sus señales. En el Antiguo Testamento gente resucitó. Jesús resucitó a Lázaro y resucitó a otras personas. Cuando Él resucitó, los sepulcros se abrieron y muchos resucitaron como testimonio. Hermanos, al final de los tiempos Dios va a resucitar a todos, y unos van a ir, ahora vamos con el juicio, unos van a ir a vida eterna y unos van a ir a muerte eterna. Ese es el juicio venidero al final. Pero Dios ejecuta sus juicios siempre. Él los ejecuta aquí, en esta vida y en la vida venidera. Hay que estar a cuentas con el Señor siempre. No hay que esperar hasta que nos muramos y entonces ya vemos cómo nos fue. No, porque Dios allá arriba no te va a preguntar, hijo, hija, ¿fuiste feliz? ¿Aprovechaste tu tiempo? ¿Te divertiste? No hagan caso de videos como estos. Dios va a juzgar según su palabra. Sí, va a ser duro el juicio, hermanos. Va a ser justo el juicio. Porque nadie se va a escapar y nadie va a justificarse, a menos que diga, Señor, yo me arrepentí y reconocí que solo Cristo me salva. Solo así hay justificación, porque no hay justo ni aún uno. No hay, hermano, quien busque a Dios por sí mismo. Es Dios el que lo hace venir a Él. Amén. Bueno, pues entonces, amados hermanos, estos son los primeros rudimentos que el mismo escritor de Hebreos está haciendo la lista, y que hoy todos ya sabemos. ¿Amén o no amén? ¿Podemos avanzar a la página siguiente? O sea, podemos, hermanos, ya decir esto está claro, y si no lo hemos vivido lo tenemos que hacer, llevar acá, para que ya una vez colocado este principio avancemos, ¿sí o no? Amén. Entonces viene la parte siguiente para los que ya llevamos un poco más de tiempo y para saber si hemos avanzado o no hemos avanzado. Porque, hermanos, la vida espiritual no se mide en base a los dones, se mide en base a los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y particularmente el Señor, cuando da esta cita, la da en relación a los profetas.
porque había falso profeta y verdadero profeta. Pero entonces el Señor decía, por sus frutos los conoceréis, lo cual ahora aplica ya para todos nosotros. Si hemos avanzado o no hemos avanzado, si ha habido fruto o no ha habido fruto, si ha habido conversión o no ha habido conversión, si ha habido corazón circuncidado, si todavía tenemos el exceso de la carne, que anhelamos el pecado y queremos que el pecado nos controle, nos domine y que caracterice esa nuestra vida, que aún promovamos el pecado. Eso no puede ser. Por eso Hebreos 6 dice, es imposible, 6:4, es imposible que quien ya se convirtió haga eso. No, si hace eso es porque realmente no se ha convertido. El trigo y la cizaña crecerán juntos. Señor, tomemos el trigo para que no se pierda entre la cizaña. No, déjalo que crezca junto. Llegará el momento en que habrá que meter el cernidor, la prueba, la adversidad, la tribulación, ¿sí? Que llegará su momento en que entonces el trigo se mostrará como trigo y la cizaña quedará clarísimo que es cizaña. O sea, no hubo conversión. El hermano nunca se convirtió. Él supuso, pensó o intentó, quiso, pero no hubo conversión. Por eso se apartó. Apartarse, hermano, apostasía es negar al Señor, irse de regreso al mundo. ¿Cómo alguien convertido? Pues no, entonces no hubo conversión. Estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros porque no había nacido de nuevo todavía. Porque es imposible que quien haya gustado de esto se aparte. Podrá tener pruebas, tribulaciones, luchas, flaquezas, angustias, ¿sí? Podría tambalearse, pero sabe que el que es hijo, Dios lo trae de regreso. Al que toma por hijo, lo corrige. Porque si Dios no lo corrige y se va al mundial, perdón por la expresión, se va al mundo y nada pasa, es que ese no es hijo. Pero Dios ve esta vida en términos eternos. Esta vida es pasajera, esta vida es breve, estamos de paso. Venimos solo para descubrir, encontrar y conocer al Mesías, Yeshua, y nuestra salvación, nuestra verdadera vida está escondida en Dios para la eternidad. Así que, hermanos, si en esta vida el que se gasta su vida y se la pasa feliz sin Dios, se acaba todo. Viene nada más al final la muerte por la eternidad. Pero el que en esta vida padeció por la causa de Cristo y parece que perdió todo, pero tuvo al Señor, en la eternidad vivirá para siempre en la gloria del Señor. Esa es la vida venidera, la vida verdadera a la que el Señor ha preparado todo. Allí no habrá más llanto, ni más lágrima, ni más dolor. Allí no habrá enfermedad, allí no habrá pecado. Viene un futuro de una generación de ministros del nuevo pacto que no pecarán en lo absoluto. Serán santos para Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces ya estamos hablando de ser perfectos. Entonces, hermanos amados, como el texto dice, ¿verdad? Dice el verso 1, vamos adelante a la perfección. ¿Qué es la perfección? Necesitamos primero decir, hermanos, que aunque somos convertidos y cristianos, seguimos poseyendo esta naturaleza humana que no ha sido transformada completamente. O sea, yo sigo siendo de carne, hueso y un pedazo de pescuezo. Todavía tengo las sensaciones como un ser humano cualquiera. Sin embargo, no me domina mi condición, me domina el Espíritu de Dios. ¿Ok? Pero sigo siendo un ser humano. Por lo cual, ¿verdad? Humanamente aquí en esta vida no alcanzo perfección. Hasta que caiga el grano de trigo en tierra y muera, entonces sí, seremos como Él. Hasta que esto no suceda, seguimos aquí sujetos a esta condición. Espirituales, pero seguimos en un cuerpo humano. Entonces, hermanos, Jesús por eso lo decía, ¿verdad? Llegará un momento en que cuando esta vida termine y empiece la verdadera, la vida eterna, ahí ya no habrá cuerpo carnal, habrá cuerpo glorificado. Amén. Ese ya no morirá jamás. Ese no se va a corromper como esta carnita. Ese no va a haber dolor, ya no va a haber, va a ser diferente, hermano. Vamos a estar revestidos de la gloria de Dios para poder estar en la presencia de Dios. Bueno, ok, ahora continuando, hermanos, como hemos mencionado que la vida cristiana tiene sus etapas y sus momentos. Una vez que hemos vivido y experimentado lo primero, hay que avanzar. Por eso digo, se tiene que entender, se tiene que ver que hay un avance. La Biblia habla de un avance, vamos hacia adelante. ¿Qué sigue? Ya me bauticé, ya confesé al Señor, ya lo reconocí, ya hice la oración de fe.
ya me arrepentí, ya me impusieron las manos, ya me profetizaron, ya tengo los dones, las experiencias, ya. ¿Qué sigue? Sigue esto. Vamos a ver, hermanos, cómo Dios ha trabajado con nosotros y qué tanto hemos seguido. La perfección es un corazón y una mente transformada. O sea, es ese proceso en el que va a cambiar nuestra forma de pensar y nuestro corazón. Que si éramos, hermanos, de un corazón duro, rencoroso o amargura o todo lo que dice la Biblia, ahí en relación con un corazón enfermo, Dios lo va a cambiar. Un corazón de piedra va a ser un corazón transformado. Amén. Entonces, hay que decir algunos detalles más en relación con esto. Ya lo están viendo ustedes allí, ¿verdad? ¿Qué es la perfección? Vamos a Hebreos 6, 1. Ya voy a terminar, hermanos. Ya voy a completar el mensaje del día de hoy. Paciencia y escuchen con atención. Esto es lo último. Dice: vamos adelante a la perfección. La misma carta a los Hebreos, en el capítulo 9, verso 9, nos va a decir cómo puede ser. Si yo soy un ser humano, ¿cómo puedo llegar a ser perfecto? Dice Hebreos 9, 9. Vamos desde el 8. 9, 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual en el tabernáculo antiguo se presentan ofrendas y sacrificios. El ministerio levítico lo hacía, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Por eso, hermanos, cesó el sacrificio y el ministerio levítico se acabó. Jesús asumió ser el sumo sacerdote que nunca muere. Solo se cambiaba en Israel el sumo sacerdote cuando moría, ¿sí? Se jubilaba y cuando moría llegaba el otro. Pero como Jesús ya no muere, ya no puede haber otro más, porque sería entonces un falso sumo sacerdote, aunque se edificara el tercer templo hoy. Porque ya está el genuino, el de arriba, Yeshua el Mesías, sumo sacerdote, amén, según el orden de Melech Sadik, o sea, celestial, no terrenal, de la tribu de Leví, no, de Aarón, no, sino de arriba, superior. Por eso, hermanos, nosotros no estamos destinados a vivir una religión con reglas y con normas humanas o mandamientos de hombres. No, eso es terrenal. Somos llamados a algo superior, a lo celestial, a lo espiritual. Nosotros nunca nos vamos a ver haciendo un sacrificio, matando un animalito. No. Nuestro sacrificio es espiritual, porque es de orden superior. Y aunque el pueblo de Israel o los judíos lo quieran hacer, no tiene sentido, porque ya se hizo el sacrificio eterno y perfecto, el de Jesús. Amén. Y con eso es suficiente. Muy bien. Entonces dice, ¿verdad? No puede hacer perfecto en cuanto a la conciencia. Quiere decir, hermanos amados, que en este proceso de crecimiento espiritual, algo va a cambiar aquí y acá, ¿sí? Algo va a cambiar aquí y aquí en nuestro corazón. Y eso tiene que ver con lo que está diciendo el escritor. Dice el verso 14, Hebreos 9, 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cristo con su sangre preciosa limpia nuestras conciencias de pecado. ¿Qué significa esto? Vamos ahorita a ver a Jeremías, pero son tres cosas y termino. Perfecto es el que ya posee la Torá, la ley de Moisés, el que posee la palabra en su corazón y su mente. Perfecto es el que ya de acá pasó acá, porque Moisés enseñaba las tablets, enseñaba las tablets, por decirlo así, ¿no? E Israel las veía y decía, ok, pero no había cambio en ellos. Ofrecían sacrificio y no había cambio en ellos. Pero vino Jesús y metió adentro de ti su palabra. Y ahora sí hay cambio. Ahora sí hay transformación. Ese es el poder de Dios.
Hermano, cuando tú no amabas a Dios, no temías a Dios, no pensabas en Dios, cuando viene este arrepentimiento, esta conversión, este nuevo nacimiento, ahora vives en el temor de Jehová. Ahora consideras todos los días al Señor y ahora tu deleite es vivir para Él. Ahí ocurre una transformación, ahí hay un avance. Pero hermanos, sobre todas las cosas, la madurez, la perfección es cuando tú obedeces la palabra de Dios. Cuando a ti ya no te es difícil hacer lo que la Biblia dice. Cuando tú ya superaste el cuestionar, pero yo no entiendo por qué el Señor está pidiendo. Cuando tú simplemente ya dices, Señor, si tú lo pides, yo lo hago. Lo que tú quieras, yo lo hago. Y te esmeras en esto, hermano, porque ya esta palabra está grabada en tu corazón y en tu mente. Esa es una señal, una evidencia, hermanos, descrita proféticamente por Jeremías, de que, hermano, habríamos de tener el Espíritu Santo. Amén. Además de que tenemos la señal de los dones espirituales, pero esto es algo que ya estaba profetizado y que es la obra interior, la transformación de dentro que viene a ser el Espíritu de Dios. Tener la ley en mente y corazón, tener los pecados perdonados. Una cosa es ser inocente y otra cosa es que te perdonen, ¿verdad? No es lo mismo. Por eso vuelvo a repetir, inocente es el que no hizo nada. Pero que te perdonen los pecados es si lo hiciste. No te hagas. Si lo hiciste, no vas a pasar por inocente. Pero yo te quiero perdonar. Dios nos quiere perdonar. Dice el Salmo 32, bienaventurado el varón, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y Dios ha borrado su pecado. Entonces, hermanos, ahí está la clave. Aquí está un punto interesante. Tener los pecados perdonados delante de Dios. Por eso decimos, como seres humanos, como cristianos, nuevos cristianos o cristianos ya de antaño, seguimos cometiendo errores. Seguimos fallando. Y algunas veces definitivamente son errores bastante delicados. De decir, a ver, vamos a checar qué es lo que está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás pisando? ¿Te estás yendo hacia la carne? Pero, hermanos, tener los pecados perdonados significa que aún a sabiendas de nuestra humanidad, Dios nos perdona. No es justificación para dar rienda suelta a la carne. No, porque el resto del mensaje lo vuelve a aclarar. Sin embargo, aquí dice, ¿verdad? La perfección es aquel que ya, Dios no le toma en cuenta sus pecados. Es un ser humano, apasionado, entregado y todo, a un David. David, qué hombre David, pero pecó. Moisés, qué hombre santo, pero pecó. ¿Sí? Y así todos, cada uno de los seres humanos, excepto Jesús, porque él no era humano. Terminamos, hermanos. Vamos a ver, vivir con una conciencia lavada de maldad y de malicia. ¿Qué tiene que estar sucediendo ahora? A mis hermanos que han bajado las aguas del bautismo y que, bueno, pues dicen, ¿qué sigue? Esto sigue, este cambio, esta renovación de la mente, esta transformación del corazón, del amor a Dios, el amor a Dios, de poner a Dios en primer lugar, de buscarlo, de estar ahí apegado al Señor, hasta que se alcance esa madurez en el que se sea obediente a la palabra de Dios. Porque débil es el que le cuesta hacer la voluntad de Dios. Débil en la fe es al que le cuesta hacer la voluntad de Dios. Fuerte en el Señor es el que dice, esa es la voluntad de Dios, hágase tu voluntad, mas no la mía. Ese es un hombre fuerte espiritualmente. Pónganse de pie, denle un aplauso al Señor, hermanos. Gloria a Dios.